Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. La ley general en materia de desaparición forzada, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, mantiene elementos que preocupan profundamente a organizaciones de víctimas. La consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, presentó reformas a los ordenamientos legales en materia de seguridad pública. La suma de esfuerzos en la estrategia de atención a las causas que generan violencia del gobierno de México ha hecho posible brindar más de 1.708.000 servicios a la población. En el Estado de México aumentó el número de sitios críticos por riesgo de inundación. Esto de acuerdo con el Atlas de Inundaciones edición 31, que corresponde al 2025. Luego de la inundación de aguas tóxicas en el municipio de Naucalpan, Estado de México, donde una densa espuma cubrió la colonia San Rafael Chamapa, tras el desbordamiento del Río Verde, el gobierno del Estado de México alertó a la población sobre eventuales daños a la salud. Salomón Ordóñez Miranda, también conocido como Charlón, creador de contenido digital en el municipio de Cuetzalán del Progreso, Puebla, fue asesinado a balazos. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 24 de junio del 2025. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más simple a través de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Nuestros números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-988821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. Salomón Ordóñez Miranda, también conocido como Charlón, creador de contenido digital en el municipio de Cuetzalán del Progreso, Puebla, fue asesinado a balazos la noche de ayer lunes por sujetos desconocidos. El ayuntamiento de Cuetzalán condenó el crimen e informó que el caso ya está en manos de la Fiscalía de Puebla, mientras que la Asociación de Periodistas, Reporteros Gráficos y Comunicadores de Puebla exigió justicia y el esclarecimiento de los hechos. Ordóñez Miranda fue ultimado con al menos 2 disparos de arma de fuego en la comunidad de Patpatalán. En un ataque directo, los responsables escaparon del lugar sin dejar rastro de su identidad. En ese instante, el joven quedó gravemente herido. Después de casi una hora, paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas llegaron al punto de la agresión, donde lo atendieron y trasladaron al Hospital General de Cuetzalán, donde falleció. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, dio a conocer un informe precisamente sobre seguridad. Escuchemos. Hoy vamos a informar los avances más recientes de la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, los resultados del 10 al 22 de junio, es decir, de los últimos 15 días. Se han asegurado y detenido a 1.233 personas por delitos de alto impacto, entre ellas 22 objetivos prioritarios. 671 armas de fuego, de las cuales 200 fueron aseguradas hace un par de días en Culiacán, Sinaloa, por parte del Ejército Mexicano, que más adelante daremos detalles. Cerca de 8 toneladas de droga, 48 laboratorios clandestinos y áreas de concentración destruidas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República.
y se han asegurado en estos últimos 15 días más de 1.800.000 litros de combustible. En representación de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad, voy a mencionar las operaciones más relevantes de las últimas 2 semanas. En Acapulco, Guerrero, la Secretaría de Marina aseguró 1.112 kilos de cocaína, que representa una afectación económica a la delincuencia organizada de más de 263 millones de pesos. Este aseguramiento se suma a las 41 toneladas de droga aseguradas en alta mar por la Secretaría de Marina. En Zapopan, Jalisco, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República realizaron un cateo de un inmueble donde fue detenido Irwin N., jefe operativo y logístico de Jesús Alfredo N., alias Mochomito. Se le aseguraron 2 kilos de cocaína, así como diversas dosis de droga. Esta detención, este sujeto se le relaciona con el homicidio de un compañero de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ocurrido en diciembre en Culiacán, Sinaloa. En Puebla, resultado de la cooperación internacional y el intercambio de información del Gabinete de Seguridad y el Instituto Nacional de Migración, fue detenido Walter N., de nacionalidad ecuatoriana, quien era buscado por Estados Unidos por el delito de homicidio y fuga para evitar el enjuiciamiento. Así es, así las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, sobre el combate al crimen organizado en el país. Y mire, también le informo que el fiscal general de justicia del estado de Morelos, Edgar Maldonado, sostuvo esta mañana un encuentro con representantes e integrantes de diversos colectivos de víctimas de desaparición forzada, con el objetivo de revisar avances, compartir información y reforzar el diálogo permanente sobre los trabajos de exhumación que se desarrollan en la fosa común del Panteón de la localidad de Pedro Amaro, en el municipio de Jojutla. Durante la reunión, el fiscal expresó la voluntad institucional para acompañar los procesos de verdad y justicia que las familias han exigido por años. Uno de los principales acuerdos fue desarrollar los perfiles genéticos de los restos localizados durante la cuarta fase de intervención judicial en el Panteón Pedro Amaro, en seguimiento a la demanda sostenida por los colectivos desde hace varios años. El fiscal informó que los trabajos de exhumación, suspendidos temporalmente el pasado viernes ante el riesgo de derrumbe de un muro colindante con la zona de la excavación, se reanudan en cuanto se garantice la seguridad estructural del área. En respuesta a las solicitudes planteadas, la Fiscalía abrió la puerta a la incorporación de peritos independientes y valorará la inclusión de especialistas en arqueología y antropología física, con el propósito de asegurar una intervención técnica más robusta y respetuosa. Organizaciones o sindicatos que apoyaron en su actividad proselitista a candidatos ahora se rebelan y presionan, como en el caso de Catepec, Estado de México. La información con Alejandro César Vázquez. El auditorio de La Neta Noticias, maestro Noel Alvarado, te saluda a ti, a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país. Y el problema de la basura y los desechos tóxicos es un tema grave que afecta a nuestro planeta, a nuestra salud, y algunos desafíos pues incluyen varias situaciones, como es la contaminación del medio ambiente, la basura y los desechos tóxicos que pueden contaminar el aire, el agua y el suelo. Caso concreto, lo que ocurrió hace unas horas en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Asimismo, el impacto en la salud humana, la exposición de desechos tóxicos puede causar enfermedades y problemas de salud. La gestión inadecuada de residuos, la falta de infraestructura y políticas efectivas para manejar la basura y los desechos tóxicos que agrava el problema. Así que la propuesta inclusive de organismos del medio ambiente internacionales es reciclar y la reutilización
de estos desechos sólidos para ayudar a minimizar la cantidad de basura que cotidianamente se suma a miles de toneladas tan solo en el Valle de México. Y es por esta razón que ahora en el municipio de Ecatepec, que tiene varios tiraderos, inclusive a cielo abierto, hay otro problema que se suma, que algunos representantes de sindicatos ya están utilizando a estos trabajadores como una arma política en contra de los gobiernos y así chantajear precisamente o quizás cobrar la factura política que en su oportunidad invirtieron para el proselitismo, y es el amago en estas últimas horas que inclusive iban a bloquear varias vialidades a través del sindicato 25 de marzo, que está siendo como titular o manejado precisamente Guillermo Fragoso Báez. Y así, pues sería cuestión de seguir investigando y ojalá y que el gobierno del Estado de México tome cartas en el asunto y que esto no se vuelva un problema regional. Muy buenas tardes. César Vázquez, y mire, espuma blanca tóxica proveniente de la presa Javier Rojo Gómez provocó inundaciones en la carretera estatal que comunica a los municipios, esto allá en el Tla con Alfojayucan, en el Valle del Mezquital, esto allá en el estado de Hidalgo. Vamos con la información completa con Hans Islas. Estimado Noel, muy buena tarde para ti el auditorio. Informarte que espuma blanca proveniente de las aguas residuales de la presa Javier Rojo Gómez inundó un tramo de unos 100 metros de la carretera estatal que comunica a los municipios de Chilcuautla con Alfajayucan en el Valle del Mezquital. El rebosamiento del embalse provocó también escurrimientos de aguas negras en campos de cultivo aledaños. Vecinos de la comunidad de La Cañada señalaron que el vaso de agua a unos 300 metros del tramo vial afectado se salió de su cauce alrededor de las 2 de la madrugada. La densa espuma, presumiblemente tóxica, cubrió la arteria dispersada por el fuerte viento. Despedía un fuerte olor ferroso y a drenaje que provocaba la irritación de ojos y ardor en la garganta de los lugareños. Ante el temor de estragos en la salud, los colonos de La Cañada pidieron la intervención de las autoridades, pues las ráfagas de viento esparcen los copos pestilentes y espesos. Usuarios de redes sociales aseguraron que la mezcla blanca tiene altos niveles de contaminantes, pues proviene del canal de aguas residuales del Estado de México. Hasta el momento, las autoridades estatales no se han pronunciado al respecto. Noel, mi reporte. Gracias al amigo Hans Islas desde el estado de Hidalgo. Y miren, otra información le doy a conocer que la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, presentó esta mañana reformas a los ordenamientos legales en materia de seguridad pública. Escuchemos cómo lo dijo. Vamos a presentarles reformas a los ordenamientos legales en materia de seguridad pública, que tiene como fin seguir garantizando la seguridad de las personas y la paz pública, y que va directamente relacionado con 2 de los 4 ejes en los que son pilares de la estrategia de seguridad: consolidación de la Guardia Nacional y fomento a la inteligencia y la investigación. Primero vamos a hablar, si me pasan la primera lámina, a la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Esta es reglamentaria del párrafo 13º del artículo 21 constitucional, que permitirá, como les decía, impulsar uno de los ejes principales de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Este ordenamiento establece y regula el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública como una herramienta orientada a la prevención, detección
y desarticulación de las amenazas que atentan contra la paz pública y los derechos fundamentales de los mexicanos, así como de su investigación, persecución, en todo momento bajo el mando y como coadyuvante del Ministerio Público. El sistema está dirigido por un Consejo Nacional de Inteligencia, coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y operado por el Centro Nacional de Inteligencia a través de los mecanismos que se prevén en esta ley. Uno de los principales objetivos es establecer medios de colaboración efectivos entre las instancias del Sistema Nacional de Inteligencia y las diversas autoridades del Estado en sus tres órdenes de gobierno: estatal, federal y municipal, para el suministro de la información, así como establecer claramente los mecanismos de coordinación con el Gabinete de Seguridad, con la Guardia Nacional, con la Fiscalía General de la República. Pues importantes las reformas que da a conocer la consejera jurídica de la Presidencia de la República, pues le da todas las capacidades de investigación y de inteligencia a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al Gabinete prácticamente de Seguridad del Gobierno de México para el combate al crimen organizado en el país. Y también le doy a conocer que la suma de esfuerzos en la estrategia de atención a las causas que generan la violencia del Gobierno de México ha hecho posible brindar más de 1.708.000 servicios a la población en sus colonias, pueblos y comunidades. En representación de la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Arturo Medina presentó el informe de esta estrategia durante la conferencia del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Escuchemos con parte de lo que dijo el subsecretario Arturo Medina. Continuamos trabajando en coordinación con gobiernos estatales y municipales para atender las causas que generan la violencia y llevar bienestar a la población. Nuestra participación en territorio incorpora a la gente para lograr que se apropie de los espacios comunitarios, contribuir con ello en las acciones de pacificación. Trabajan con nosotros la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, con el Programa de Mejoramiento Urbano. Agradecemos su compromiso con la realización de obras comunitarias en los municipios de Celaya, León y Salamanca, en Guanajuato, así como en Ciudad Juárez, Chihuahua. Con su apoyo, se implementarán 14 proyectos y se asignarán recursos a las comunidades para rehabilitar centros comunitarios, espacios deportivos, parques recreativos y andadores para el libre tránsito en beneficio de las vecinas y los vecinos de colonias, barrios y áreas aledañas, siempre con respeto a su entorno natural, usos y costumbres y formas de organización. Para ello, se convocó a vecinas y vecinos a participar en asambleas a fin de conformar los comités de obras comunitarias que serán los encargados de realizar los proyectos con economía, responsabilidad cívica, eficiencia, rapidez y cero corrupción. Además, a través de las 32 mesas de paz estatales y 266 mesas regionales, hemos realizado a la fecha 2.355 jornadas de paz con actividades deportivas y culturales, así como con la recuperación de los espacios públicos. Mire, en otra información le doy a conocer que las obras faraónicas de la Cuarta Transformación, como el Tren Maya, además de causar deterioro ambiental, ocasionan inundaciones severas en Campeche. Pero vamos con la información completa con Aurora Sansores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Noel, aquí reportando desde Campeche. Con las primeras lluvias en Campeche empezaron a hacerse visibles las afectaciones por la mala planeación de las obras complementarias del Tren Maya, pero también la insensibilidad y la falta de vocación de servicio del gobierno del estado.
2 lluvias y 2 inundaciones han sufrido los habitantes del barrio tradicional de La Ermita de la ciudad capital por la construcción del paso para el tren ligero que conectaría la estación del Tren Maya con el malecón de la ciudad. Es importante recordar que el Ayuntamiento de Campeche clausuró esta obra desde el inicio por no contar con el proyecto ejecutivo, el manifiesto de impacto ambiental ni permisos, pero el gobierno del estado decidió modificar las leyes, con lo que se quitó atribuciones al ayuntamiento. Los pobladores de una parte del derrotero hicieron observaciones como la necesidad de dejar abiertas las áreas de salida de agua, pero no fueron escuchados. La obra ya fue concluida y en la primera lluvia sufrieron inundaciones de sus vías de acceso. No se corrigió nada, pero en la segunda, que fue de mayor intensidad, el agua entraba como cascada en las viviendas por haber quedado por debajo del nivel de la construcción de ese paso. La secretaria de Gobierno, Luis Hernández, fue ayer a hacer un recorrido de supervisión de los avances del tren ligero, pero no a las familias afectadas, por lo que una mujer mayor la interceptó para pedirle que fuera a ver el problema porque hay adultos mayores, pero la funcionaria intentó tirarle el problema al ayuntamiento, pero no fue. Y esto fue lo que sucedió. Tenemos que tener el acompañamiento del municipio también, porque no solamente también tiene que estar el municipio que lo han acompañado desde el principio de esta obra. Entonces, ahorita estamos ya con el... Bueno, pero no les acompañaron y yo creo que a usted no le cuesta nada. No nos cuesta nada. 2 minutos. Ahorita lo vamos a ver, hay obras públicas. Porque si va a obras públicas, le van a decir a usted, no es lo mismo que usted lo vea, que realmente usted vea todas las afectaciones. Hay gente adulta, no hablamos de la tercera edad, ya gente mayor, sí, que estuvieron afectados también. Discúlpeme, yo he estado por allá y nunca he visto ese acompañamiento. Han llegado cuando ya está inundado todo, ¿sí? Pero los vecinos están apersonados y sería una grosería de verdad no irlos a escuchar. Y queremos que sea su presencia, aprovechando. Ante la falta de atención y nuevas lluvias, los habitantes cerraron el paso del tren ligero. Vía telefónica trataron de solucionarlo, pero la gente dijo que se quedarían ahí hasta que se apersonara la gobernadora. Más tarde llegó un subsecretario de Gobernación para decir que las correcciones tendrían que hacerlas la empresa responsable de la obra, pero no solucionó el problema, por lo que al fin la secretaria de Gobierno se apersonó a la zona afectada y en respuesta a los reclamos se acordó hacer una evaluación técnica integral de manera inmediata con los responsables del proyecto. Se comprometió a establecer una coordinación con autoridades correspondientes e implementar acciones correctivas y darle el seguimiento hasta resolver la problemática. Por primera vez, y esto hay que mencionarlo, fue tomado en cuenta el ayuntamiento, que ya hizo recorrido por la zona y está en espera del proyecto ejecutivo para poder dar respuesta a todos los problemas que se han generado por esta obra. La titular de Protección Civil Municipal indicó que son varios los temas que plantearon los afectados y requieren respuesta, pero además advirtió que tiene que quedar claro el tema de mantenimiento por seguridad. Por lo pronto, la ciudadanía espera que se den soluciones rápidas, pues tienen temor de una afectación mayor, porque no hay que olvidar que Campeche es un estado que está propenso a huracanes. Hasta aquí mi reporte. Sansores, y mire, esta tarde nos acompaña aquí en el estudio la doctora Adriana, quien ha sido exonerada por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Y por la comisión, ya lo decíamos, de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, esto luego de los dictámenes periciales que determinaron que no tiene ninguna responsabilidad penal en el fallecimiento de una paciente, quien no murió por complicaciones de una cirugía estética, esto en el 2023. Doctora Adriana, buenas tardes y bienvenida a La Neta Noticias. ¿Qué tal, Noé? Muchas gracias por el espacio, antes que nada. Doctora, pues platíquenos qué fue lo que determinó que usted no es culpable de esta situación del que ya comentamos, de una cirugía estética y de que pues la culpaban de una situación, pero ya los dictámenes periciales de la Fiscalía Capitalina y de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico pues determinan que no tiene usted nada que ver. Platíquenos, por favor. Sí, claro. Bueno, hasta el momento únicamente contamos con los peritajes, tanto de la Fiscalía, los que desde un inicio
nos mencionaron que no había ninguna, pues sí, ninguna causal por la cirugía que tuvo este lamentable desenlace. Y posteriormente se solicitaron otros peritajes, tanto de otorrino como de neurocirugía, los cuales igualmente determinan al final que no hubo ninguna responsabilidad médica. Aún mantienen todavía asegurado el consultorio en el que yo trabajaba, y todavía no pretenden determinar hacia dónde se va a ir. Desconozco la causa, al parecer están solicitando ya un peritaje por epidemiología, quieren ir a hacer pruebas a ese consultorio que ha estado cerrado hace ya prácticamente 2 años, que evidentemente ya va a ser un lugar contaminado, que nadie ha entrado en tanto tiempo, entonces es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces el día de hoy vengo porque he vivido pues cierto abuso, pues varias amenazas en redes sociales, he sido muy estigmatizada y se me ha tachado muchas cosas, he recibido, no solo yo, incluso hasta mis pacientes han recibido insultos por redes sociales. Vaya, se salió en un momento tanto de control que pues yo lo único que podía hacer era quedarme callada y esperar realmente para no infringir en este tema del, pues, cuando está todo el proceso legal, porque eso es lo que uno tiene que hacer, esperar hasta que estén las cosas. Porque si uno se adelanta a dar ciertas conjeturas, si uno escandaliza todo el tema, pues por supuesto después eso se puede llevar por otro lado a una contrademanda, en este caso como por daño moral, por el daño a lo que es mi nombre y al final hasta a mis pacientes que sufrieron amenazas. Bueno, pues vemos en el expediente que pues desde el 2023 fue esta operación estética y que bueno, desde entonces viene esta situación de demanda, pero pues nos damos cuenta que pues ya en los últimos, después de toda la investigación que se ha realizado por parte de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues determinan que no hay ningún elemento que puedan vincularla con esta situación de la muerte de esta joven. Exactamente, y también quisiera mencionar que quien realizó realmente la cirugía fue el doctor Froilán Páez, que a mí me parece un cirujano extraordinario, muy preparado. Él es venezolano y vino acá para que hiciéramos en conjunto un curso en el que pues yo le facilité mi lugar del consultorio y yo fui como su ayudante durante las cirugías. Cabe mencionar que aquí quien toma las decisiones durante toda la cirugía es pues el cirujano principal, que en este caso es el doctor Froilán, y yo únicamente pues le asistía. Pero vaya, también quiero mencionar que nada del proceso de la cirugía fue realizado mal, todo fue pulcro, todo fue perfecto. Otras causas fueron las que llevaron a este terrible desenlace, que pues también me encantaría tocar el tema en el sentido que es muy importante que las personas tomen un poco más en serio cuando se van a someter a cualquier tipo de cirugía, así sea sacarse una muela, así sea una uña enterrada. Todos requieren cierta clase de precauciones, que reporten que toman ciertos medicamentos, que reporten si consumen drogas y que claro también quien sea su cuidador tome la responsabilidad real y acate las indicaciones de los médicos, ya que por ejemplo en este caso se les mencionó que debían de llevar con un especialista y esperaron varios días, lo que pues desafortunadamente nos llevó a este terrible desenlace. Pues debe de existir la información completa, sobre todo tanto del paciente, para que el médico a la hora de operar pues sepa exactamente que si tiene algún padecimiento y poder decirle te podemos operar o no te podemos operar. Pero bueno, antes de la operación pues también se les dan todas las indicaciones a la paciente y a la familia sobre todo, ¿no? Digo, lamentablemente en este caso tuvo un desenlace desagradable, pero bueno,
pues aquí lo importante, hay que destacar lo que tanto la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en su caso, pues determina que no hay ninguna responsabilidad penal, pero bueno, también la Comisión Nacional de Arbitraje Médico coincide con estos dictámenes periciales después de su amplia investigación. Vamos a estar atentos a este tema y pues bueno, dejamos los micrófonos abiertos para otra ocasión si quiere comentar algo más. Mientras tanto, pues agradecemos mucho que nos haya acompañado aquí en La Neta Noticias para dar a conocer este tema. Muchas gracias, doctora Adriana. Gracias a ti. Gracias, amigos y amigos. Hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que mañana tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.